Hola, estoy en el taller y voy a pintar un bodegón, pero antes voy a comentar algo que vi en un cuadro de Velázquez y que me va a servir para explicar cómo es mi aproximación a la pintura. Es decir, qué veo cuando veo pintura. Voy a aprovechar que tengo los óleos aquí y voy a contestarle a un seguidor que se llama Rodrigo, que me preguntó qué color usaba de fondo, y bueno, de fondo uso ocre amarillo. A ver si hace foco aquí. Ahí. Este es ocre amarillo, ahí aparece el código PI 42. Ese lo pueden conseguir en cualquier lado. Y bueno, yo uso la marca Lefranc Bourgeois. Es una marca francesa, pero está fabricado en China. Lo uso básicamente porque de buena calidad y es muy barato. De blanco uso este que se llama blanco tono plata, que es una mezcla de titanio y de zinc. El color que me gustaría usar a mí es el blanco de plomo. El blanco de plomo aquí en España sale muy caro. O sea, la mitad, una latita, viene en latita, la mitad de volumen de esto vale como 70, 80 euros y no me merece la pena. Pero bueno, es el color que más me gusta y es el que me gustaría cambiar de esta paleta. Pero para estos ejercicios que hago, estos cuadritos que pinto aquí sobre papel, no me voy a gastar ese dinero. Si tienen la oportunidad de probar blanco de plomo, no lo duden porque es un color que tiene magia directamente. O sea, no se puede creer. Uno pinta y parece que es un color normal, pero después, cuando el cuadro está terminado, absorbe la luz de una manera que parece que despide luz. Y ese es un poco el secreto de los cuadros que vemos tan increíbles, pintados en el barroco y todo esto, es el blanco de plomo. Bueno, como rojo utilizo, a ver que haga foco ahí, Siena Tostada. Esta marca o puede ser cualquier otra. Siena Tostada no tiene mucho secreto. Siena Tostada, creo que el código como era PR101, creo que es. A ver si viene por ahí. PR101. Y aquí sí que hay un truco para la paleta de 4 colores. Puede ser cualquier blanco, el ocre amarillo. Aquí va en gustos, a mí me gusta este. Este sin duda tiene que ser un negro que vire hacia el azul. ¿Y qué pasa? Que hay un color que se llama gris de Payne, que está hecho en honor a un pintor inglés que se llamaba Payne y que le gustaban los negros azulados. Y aquí está el código, PB29. PB29 y PBK9, porque esta es una mezcla de negro con azul ultramar, sintético evidentemente, ¿no? Y entonces ya viene mezclado con azul y como que vira hacia el azul inmediatamente porque es una mezcla. Es el único color que no uso, digamos, puro. A mí me gustaría blanco de plomo, ocre amarillo, siena tostada y el gris de Payne. Como decía, antes de empezar a pintar el bodegón, voy a comentar una cosa que vi en el cuadro La Fábula de Aracne, también conocido como Las Hilanderas, pintado por Velázquez alrededor de 1650. Es uno de mis cuadros favoritos de todo el Museo del Prado, y eso que el Museo del Prado está lleno de cuadros increíbles. El Prado es sin duda el templo mayor de la pintura europea. Esto lo digo porque otros museos como el Louvre o el National Gallery atesoran sobre todo botines de guerra, piezas expoliadas de todas partes del mundo. Pero el Prado es una colección que se fue haciendo por amor a la pintura, y eso se nota mucho. Bueno, si puedo voy una vez a la semana a ver pintura al Museo del Prado. Compré un bono anual que me costó 36 euros, con el que puedo ir todas las veces que quiera durante un año. Casi siempre que voy estudio unos pocos cuadros, para no distraerme demasiado. Y últimamente, vaya lo que vaya, me siento obligado a detenerme ante 2 cuadros. Uno es La Anunciación de Fra Angelico y el otro es Las Hilanderas de Velázquez. De todos los cuadros que conozco, La Anunciación de Fra Angelico es el que menos resiste la reproducción en imágenes. Una cosa es la imagen digital o en papel, y otra es estar frente al cuadro. No tiene nada que ver. Ninguna reproducción puede ni siquiera acercarse a lo que es esta pintura.
El lapislázuli de este cuadro tiene un color casi irreal. Parece pintado directamente con luz y no con una piedra molida mezclada con yema de huevo. Bueno, pero hoy vamos a hablar de la fábula de Aracne, pintada por Velázquez, cuadro también conocido como Las hilanderas. No voy a contar por qué tiene dos nombres, eso lo pueden encontrar buscando en internet, y tampoco voy a comentar lecturas que ya se han hecho. Hay muchas y muy interesantes. Voy a hablar de algo que yo vi yendo al museo y que no van a encontrar por ahí. Para el que no conozca el cuadro, voy a hacer una rápida descripción. Se trata de un óleo sobre lienzo de 1,7 de alto por 2,5 de ancho aproximadamente, que Velázquez pintó en el esplendor de su arte, seguramente poco antes de Las Meninas. Fue como un preludio de Las Meninas. Las Meninas es su obra maestra. En un momento de la historia este cuadro le agrandaron las medidas, pero ahora se expone enmarcado con su tamaño original. Para entender el cuadro hay que conocer la fábula de Aracne, que Velázquez leyó en las Metamorfosis de Ovidio. Aracne era una tejedora de tapices, tan admirada que osó decir que superaba a los dioses. Esto lo escucha Minerva, diosa de las artes, y se presenta ante Aracne disfrazada de anciana para advertirle que no debería ofender a los dioses. Aracne se burla de ella y desafía a la anciana a un concurso de tapices. Minerva teje un tapiz donde los atenienses la honran a ella, y Aracne, uno en el que cuenta como Júpiter, padre de Minerva, se transformó en toro para engañar y raptar a la joven Europa. Minerva ofendida se descubre, rasga el tapiz de Aracne, y Aracne, avergonzada, huye para suicidarse. Pero Minerva se apiada de ella y la transforma en araña, castigándola a tejer eternamente. En el cuadro de Velázquez hay dos espacios, que son también dos tiempos. En primer plano hay 5 mujeres que se corresponden con las 5 mujeres del segundo plano. En primer plano sucede la primera parte de la historia, cuando Minerva y Aracne fabrican los hilos para tejer los tapices. Y en el segundo plano sucede la segunda parte, cuando Minerva castiga a Aracne. La mujer de la rueca es Minerva disfrazada de anciana. Esto lo sabemos porque la pierna que tiene descubierta es de una joven. Y porque se corresponde con la mujer de atrás que tiene casco de bronce. Alguien apuntó que la rueda de la rueca se puede ver como si fuera el escudo de Minerva. La del centro del cuadro que está cardando lana es Aracne. Esto lo sabemos porque es la protagonista de la fábula y por eso está en el centro del cuadro. Y además porque comparte los colores de su ropa con la mujer que está recibiendo el castigo en el segundo plano. También alguien apuntó que la cara de Aracne está emborronada porque ya empieza a transformarse en araña. Para mí es el cuadro más complejo de Velázquez, más aún que Las Meninas. Si en Las Meninas Velázquez aborda el tema de la representación de la realidad mediante la pintura, es decir, representa la representación en pintura, en Las hilanderas el tema es también la representación en pintura, pero en el medio hay un texto, el texto de Ovidio, que Velázquez tiene que traducir a pintura, lo cual lo hace todo mucho más complejo. Sé que esto puede parecer difícil, pero no lo es tanto. Voy a intentar ir despacio y con las palabras más sencillas que pueda. En Las Meninas está la realidad y cómo Velázquez simboliza esa realidad con pintura. En Las hilanderas hay un mito que ya ha sido simbolizado en palabras por Ovidio, que luego Velázquez tiene que simbolizar en pintura, es decir, hay un paso más. Vamos a ver cómo se las arregla Velázquez en cada caso. En Las Meninas Velázquez trabaja con las ideas de realidad y representación pictórica. La representación pictórica, nos dice Velázquez, es un espacio que se desarrolla entre dos telas. En primer término está el lienzo que está pintando Diego Velázquez, que vemos por detrás.
Y en último término está la cortina que descorre el aposentador real, que se llamaba José Nieto Velázquez. Como vemos, el apellido no es inocente porque refuerza el paralelismo que hay entre estas dos telas. Delante vemos el lienzo que pinta Diego Velázquez, pero el propio lienzo nos oculta lo que está pintando. Al fondo vemos la cortina que sostiene José Nieto Velázquez, el encargado de descorrer la cortina que se usa para ocultar a los reyes hasta que estén preparados para recibir a alguien en una audiencia. La representación pictórica se desarrolla entre estas dos telas que son sus límites. Pero, ¿cuál es su sentido? ¿Por qué las puso ahí Velázquez? Bueno, lienzo y cortina están puestos en el cuadro para que funcionen simbólicamente como dos velos. Son dos telas que ocultan la realidad y a la vez la descubren. Son dos telas que velan y a la vez revelan. Ese es el simbolismo de un velo. Al ocultar la realidad, el velo nos hace saber que puede revelarnos la realidad. En Las Meninas, Velázquez nos dice, entre otras muchas cosas, que la pintura es un velo porque no es la realidad, pero puede revelarnos cómo es la realidad. En las hilanderas no sucede esto. Hay también dos telas. Delante hay una cortina y al fondo un tapiz. Esta imagen pictórica, nos dice Velázquez, se desarrolla entre estas dos telas, estos dos límites. Hasta ahí los cuadros son parecidos. Pero al contrario de lo que sucede en Las Meninas, la tela de adelante no oculta nada, como sí lo hacía el bastidor entelado en Las Meninas. Y además podemos ver lo que está representado en el tapiz tejido por Aragne, porque el tapiz está de frente, cosa que tampoco sucedía en Las Meninas con el cuadro que está pintando Velázquez que veíamos por detrás. Estas dos telas, la cortina y el tapiz, no funcionan como velos, no velan nada, por lo tanto no pueden revelarnos nada. Entonces, ¿cuál es su sentido? ¿Por qué las puso ahí Velázquez? Bueno, dijimos en el capítulo 5 que un símbolo es una presencia que evoca una ausencia de la que es semejante y la complementa. Tenemos la presencia, que son estas dos telas, pero el sentido que evocan, por el cual Velázquez las puso ahí, por ahora nos es desconocido, está ausente. Queremos unir lo presente con lo ausente y lo hacemos mediante una analogía. Así es como operan los símbolos. Esta es nuestra manera de abordar la pintura, extrayendo siempre el sentido de la propia pintura a través de una analogía y no a través de una asociación arbitraria. Entonces podemos pensar que Velázquez puso ahí la cortina y el tapiz porque son dos tejidos y que ese es el simbolismo que eligió, el tejido como símbolo. Ahora vamos a explorar esta idea. Como ya dijimos, podemos verlas así si queremos verlas así. Y por otro lado, tampoco estamos confinados a verlas únicamente así. Son símbolos y no alegorías. Dijimos, cortina y tapiz son dos tejidos. Este es el símbolo que vemos en estas telas y vamos a adentrarnos en él. Pero mirando un poco más vemos que hay más tejidos. Estos tejidos son menos evidentes y tendremos que tenerlos en cuenta también, porque los símbolos nunca son algo evidente. Son algo que tenemos que hacer pasar desde lo no evidente hacia lo evidente. Por ejemplo, hay un tercer tejido, que es el propio lienzo del cuadro que pintó Velázquez. Se trata de un óleo sobre un lienzo. Y este tejido Velázquez, que sabe bien lo que es pintar, lo va a aprovechar para hacerle decir algo. Y hasta hay un cuarto tejido, el castigo de Minerva, la tela de araña que tejerá por siempre Aragne, que también Velázquez va a aprovechar. Entonces, es el simbolismo del tejido y no el del velo con el que opera Velázquez en este cuadro. ¿Por qué lo elige? Para que veamos la consonancia que existe entre texto, tejido y textura. Esto es, entre el texto de la fábula de Ovidio, los tejidos de Aragne
y la textura de la pintura de Velázquez. Son tres planos del mismo símbolo. La primera vez que vi este cuadro, hace ya muchos años, me pareció un cuadro que tenía partes maravillosamente pintadas y otras hasta medio mal pintadas. Con las meninas nunca me pasó esto. Cada pincelada en las meninas es magistral. Nunca llego a entender bien cómo se puede pintar así. No conocemos la pintura de Apelles, pero estoy seguro que al ver las meninas, Apelles diría que Velázquez lo superó ampliamente. En cambio, en las hilanderas, vemos partes que están pintadas con ese virtuosismo que nos tiene acostumbrados siempre Velázquez, desde el primer viaje que hizo a Italia, donde las pinceladas a la prima acarician perfectamente las superficies y nos convencen que las cosas están ahí. Esto se ve perfectamente en la parte de abajo a la derecha del cuadro. La falda azul, la tela rosa, el banco de madera, la pierna de la joven, el suelo, todo está ahí. Pero de repente en el vestido azul de la mujer del segundo plano hay unas pinceladas blancas impropias de Velázquez, como de mal pintor, como si fuera alguien que no sabe pintar luces ni hacer brillos. En el pañuelo que tiene en la cabeza Minerva sucede lo mismo. ¿Qué sentido tiene esa pincelada seca y arrastrada que rodea el pañuelo por arriba y por el lado derecho? Y después continúa en los paños de más arriba. Y en el hombro derecho y la falda de Aracne, ¿a cuento de qué vienen esas pinceladas blancas que rodean la figura de Aracne? De repente Velázquez, el mayor genio de la pintura, no sabe pintar luces. ¿Qué pasa ahí? Bueno, estas preguntas yo me las hice durante muchos años y no encontraba nunca la respuesta. Hasta que un día en el museo lo vi. Un día, el sentido de esas pinceladas pasaron desde lo no evidente hacia lo evidente. Habíamos dicho también en el capítulo 5 que un símbolo está hecho de símbolos. Bueno, un tejido está hecho de hilos. Velázquez nos hace ver la correspondencia que hay entre sus pinceladas en forma de hilos con el hilo de la historia contada por Ovidio y con los hilos tejidos por Aracne. El texto de la fábula tiene una trama en la que Ovidio va hilando los acontecimientos. La imagen del tapiz la fue tejiendo Aracne con los hilos de la trama y la urdimbre del telar. Las arañas fabrican su propio hilo de seda con el que tejen sus telarañas. Las pinceladas de Velázquez dejan hilos de pintura que van entretejiendo el cuadro de la fábula de Aracne. Ahora el hilo como símbolo nos permitió unir esas mitades que nos arrojó Velázquez hace 375 años. Esas pinceladas blancas que antes no entendía ahora forman un hilo que conecta todos los personajes del primer plano. Veamos, el hilo aparece, como no podía ser de otra forma, en la cesta con la materia prima que trae la mujer del extremo derecho del cuadro. Sube por la camisa blanca de la siguiente mujer, se enreda en la madeja formando una telaraña, pasa por la mano que tiene una pulsera negra, cae y rodea la falda y los hombros de Aracne, continúa recto por el escalón, sube recto por la mano de Minerva, y aquí Velázquez pinta el hilo más fino y más perfecto de todo el cuadro como le corresponde a una diosa. El hilo sube al vellón y bordeando el pañuelo de Minerva, llega hasta los paños junto a la escalera y termina en la cabeza de la mujer de la izquierda. Pero ese hilo blanco no solo conecta a los personajes del espacio del primer plano, los del primer momento de la historia, sino que por arriba de la mano, que tiene una pulsera negra, sale desde la madeja un hilo que va a parar al vestido azul de la mujer del segundo plano. ¿Cómo puede salir un hilo de la madeja que está en primer plano y llegar hasta el vestido azul en el segundo plano? Esta es la pincelada más delatora de las intenciones de Velázquez, la que él nos dejó para que veamos el hilo con el que teje su cuadro pincelada a pincelada.
Es la pincelada que va desde la mujer de falda azul del primer plano hasta la mujer del vestido azul que le corresponde en el segundo plano. Un hilo que une los dos espacios y los dos tiempos. Y como la composición tiene que guardar simetría, el vellón de Minerva también toca el segundo plano para conectarlo otra vez con el primero. Y si nos preguntamos dónde termina ese hilo, Velázquez nos dice, ahí está, en el tajo que da Minerva al tapiz de Aracne. Una pincelada blanca que bien podría ser la última puntada que dio al cuadro a modo de firma. Bueno, si pensaban que con esto Velázquez se iba a quedar tranquilo, están completamente equivocados. En este cuadro hay un quinto hilo del que todavía no hemos hablado. Es el más maravilloso de todos los hilos que pintó Velázquez. Es un hilo que lo conecta con toda la historia de la pintura. Hablar de este hilo requiere todo un capítulo, así que lo vamos a tener que dejar para la semana que viene. Ahora toca pintar un bodegón. Sobre un papel blanco damos un fondo ocre amarillo y dibujamos con ocre rojo. Esta vez vamos a dibujar algo que tenga que ver con los hilos. Con los 3 colores damos luces y sombras y con los 4 terminamos de pintar el bodegón.